Hoy te hablaré acerca de lo que yo hubiera querido saber acerca del éxito a mis 30 años. Porque lo que yo sabía que no era cierto o que no era correcto me llevó a tomar decisiones nefastas en mi vida. Y yo veo que muchas personas están ahí tomando ese tipo de decisiones y cometiendo ese tipo de errores que yo cometí con la mejor intención porque yo quería ser exitoso. Pero yo no sabía eso que te voy a contar, que me llevó a sufrir emocionalmente de una manera increíble, a perder muchísimo dinero, muchísimo dinero, y a dejar de disfrutar mi vida de muchas maneras que la hubiera podido hacer. Por eso hoy te diré de esos errores que muchas personas sin querer están cometiendo y sobre todo lo más importante, cómo tú puedes verlos y ajustar tu vida para que logres el éxito que te va a hacer crecer y sobre todo que te va a hacer feliz. Hola, mi nombre es Carlos Davis y en nuestro canal trabajamos cómo crear ingresos pasivos con bienes raíces con poco dinero y aún sin usar el crédito en los bancos para lograr libertad y paz financiera. No importa tu situación, no importa en dónde vivas, no importa tu condición, cualquier persona puede aplicar estos principios básicos que compartimos en nuestro canal. Tenemos cientos de testimonios de personas que lo han hecho, puedes verlo en nuestros más de 300 videos. Yo comencé de joven con una situación económica y emocional desastrosa por la separación de mis padres, y eso me llevó a hacerme la promesa de que yo no quería vivir de la misma manera que ellos lo hicieron, siendo ellos buenas personas. Mi mamá maravillosa, una persona trabajadora, responsable, nunca terminó la primaria. Mi mamá hacía flores. Y papá, desafortunadamente, cayó en el alcoholismo y sufrió mucho. Se fue de la casa y fue muy difícil para la familia. Entonces yo me comprometí que yo iba a vivir diferente y que yo iba a tener un nivel de vida diferente, que yo iba a ser diferente como papá. Y me esforcé. Y a los 25 años me convertí en abogado. Fui un muy buen abogado, gané muy buen dinero, me convertí en empresario. Y a los 30 años ganaba mucho dinero, era muy exitoso financieramente, socialmente, intelectualmente. Tenía muchos logros. Me había casado, tenía una familia linda, tenía 2 hijos, pero yo me sentía infeliz, yo me sentía angustiado. Y yo preguntaba, ¿pero qué es lo que yo estoy haciendo que está mal? Porque si yo estoy haciendo todo lo que me dijeron que hiciera, es trabajar duro, ganar dinero, crecer financieramente, vivir cada vez mejor, ¿por qué estoy lleno de angustia? Y lo que aprendí y me di cuenta mucho tiempo después es que la mayoría de las personas compramos lo que yo llamo el mito de Hollywood. Que el mito de Hollywood es: el éxito es una casa, una mansión, el éxito en no sé dónde, el éxito es una playa, el éxito es estar tomando margaritas en no sé dónde, el éxito es ser guapo, el éxito es ser guapa, el éxito es no tener problemas nunca, no estar triste nunca. Pero eso no es éxito, porque ese es el éxito para otras personas, porque a mí a lo mejor no me gusta estar en la playa. A mí personalmente no me gusta estar en la playa, a mí no me gustan las playas. Y a muchas personas les gusta la fiesta, a mí me gustan mis libros, me gusta estar con grupos pequeños de personas. Con eso me refiero a que cada persona tiene unos gustos diferentes. Entonces a lo mejor yo no necesito un Lamborghini. Yo nunca me he montado en un Lamborghini, ni me interesa, ni en los carros finos. No me interesa, no es algo que me llame la atención para nada. A mí me interesa un carro normal, funcional, pero hay personas que yo entiendo que les gusta muchísimo, perfecto. O las casas de determinadas características. Hay personas que están felices viviendo uno en un apartamento, el otro viviendo en este lugar, en otro. Cada persona tiene un gusto diferente, pero si yo estoy pensando que el éxito es lo que me dice Instagram, lo que me dice Facebook, lo que me dicen las películas, estoy buscando una fantasía que no es. Entonces imagínate lo que yo le digo a mi mente. Si yo he trabajado toda la vida, como yo lo hice, yo trabajé desde los 14 años, vendía corbatas en la calle, estudié, entré a la universidad con un préstamo, hice todo lo que podía para progresar, empecé a ganar dinero, pero yo no tenía la mansión, yo no tenía el Lamborghini, yo no tenía los viajes, aunque estaba viviendo increíblemente mejor de lo que había empezado. O sea, yo había progresado de una forma espectacular, increíble para mí. Pero si yo en mi cabeza me estaba comparando con esos símbolos del éxito que no tienen nada que ver conmigo,
pues me siento frustrado, porque siento, no, es que yo no he llegado a nada, todavía no he hecho nada. Imagínate, yo a los 30 años que había logrado todo lo que había logrado, sintiendo que todavía me faltaba porque quería los millones, de los billones, de no sé qué, que ni siquiera sabía qué era. Entonces, ¿cómo me siento si yo hago todo el esfuerzo y no tengo lo que me imagino que debería tener para tener éxito? Ahora, ¿qué es lo que yo hubiera querido saber? Que el éxito es una actitud, que el éxito depende de valorar lo que yo tengo en este momento, lo que he logrado, lo que he progresado, lo que he avanzado. Ah, que me falta seguramente. Qué hermoso que me falta, porque para eso tengo vida, para poder seguir creciendo y logrando objetivos y logrando metas. Pero eso es lo maravilloso. Entonces lo primero es aceptar con gratitud lo que has logrado y sentir orgullo por lo que tienes, por lo que has logrado, por lo que has avanzado. Que siempre hay personas que lograrán más y hay personas que lograrán menos. ¿Qué importa? Cada uno tendrá sus razones para lograr más o para lograr menos, y el que logre menos no es más mediocre que tú porque tú has logrado más, ¿no? Quién sabe, a lo mejor ha logrado menos que tú, pero esa persona ha avanzado de una forma increíble que a lo mejor es más que tú en el progreso que ha tenido. O a lo mejor la persona ha tenido otro tipo de desafíos de salud o emocionales o qué sé yo, que significan un avance increíble para esa persona. Y si yo me veo así y también valoro a los demás lo que ha logrado cada uno como lo ha logrado, me va a liberar de esa angustia de estar comparándome con los demás. Otro aspecto que me hubiera gustado saber, que tiene que ver con eso, es que una vez yo defina lo que es el éxito, para mí lo defina claramente. O sea, como, bueno, yo quiero una casa de 200 metros en tal barrio y empiezo con pasos o una casita en el campo y definir lo que yo quiero concretamente. Quiero ganar tanto dinero y ponerme unas metas que yo sienta que pueda cumplir, que sean exigentes pero que yo pueda cumplir. O en la parte emocional, es que tengo que estar feliz todo el tiempo. Nadie es feliz todo el tiempo. Los seres humanos no somos así. Tenemos altibajos. Yo puedo ser el youtuber que hablo de la actitud, del pensamiento, de la paz, y hay momentos en que yo me siento al infierno y tengo que utilizar todas las herramientas que te enseño para salir de ahí. Todos estos libros que tú ves ahí, no los hago por ti, perdóname. Ahora lo puedo compartir contigo, pero es porque tengo tantas cosas que trabajar conmigo que por eso los busco. Pero lo importante es que definas qué es lo que tú quieres y ponerte metas. Y cuando tú te pones metas, imagínate la angustia que yo siento cuando ando a toda velocidad y no sé para dónde voy, que eso es cuando las personas están buscando el éxito. Estoy buscando tener mucha fama, estoy buscando tener mucho dinero, estoy buscando tener mucho poder, pero sin saber qué significa eso concretamente para ti en ese momento de tu vida. Si tú aterrizas eso, vas a sentir una paz impresionante. Otro aspecto que hubiera querido aprender mucho más temprano es que no hay precio que pague el que yo me traicione a mí mismo, el que yo rompa mis valores, porque cada persona tiene unos valores, cada persona tiene algo en lo que se siente bien de hacerlo o de no hacerlo, y cuando yo me traiciono por lograr éxito, estoy traicionándome a mí mismo. Y por otro lado, para mí el éxito no tiene sentido en la soledad, el éxito tiene sentido en construir mis relaciones, y traicionar mis valores es, por ejemplo, romper mi amistad, o usar a la otra persona, o romper mi palabra, porque eso me va creando soledad. Y de nada sirve el dinero y la fama si estoy solo. Esas son las escenas de los mafiosos con los millones de dólares en el closet, las mesas lujosísimas, las mansiones totalmente solas o con personas que están ahí porque les pagan. Entonces, es tener la conciencia de que mi éxito es algo ecológico en el que yo voy construyendo el éxito y cuidando a las personas que están a mi alrededor, valorando lo que ellos son para mí. Porque una de las cosas que yo hice durante un tiempo es que yo me sentía exitoso y le daba a todo el mundo, ayudaba a todo el mundo y me sentía en cierta forma superior a todo el mundo y me olvidaba de recibir. Y cuando yo me olvido de recibir, los demás sienten que no hay nada que me puedan dar que valga la pena y eso me crea distancia con los demás. Entonces, algo que para mí es fundamental y que lo hubiera querido saber antes es la importancia de cuidar mis relaciones, de que un elemento sustancial, una parte sustancial de mi éxito es cuidar mis relaciones. Ahora, no quiere decir que yo tenga que aguantar todo lo demás o que yo no vaya a poner límites, todo lo contrario. Cuidar mis relaciones es cuidar mi relación conmigo mismo, y si yo tengo que poner límites, pongo límites, pero también cuidar al otro, en la forma como yo le hablo, en la forma como yo le escucho, en la forma como yo valoro lo que esa persona me aporta a mi vida.
Eso es algo que me ayuda a sentir que lo que yo construyo valga la pena. Porque en últimas, yo puedo tener todas las personas, los likes, los seguidores y todo, pero hay 5, 6, 10 personas en mi vida que son las que podrían estar conmigo cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando soy simpático, cuando soy antipático, cuando soy inteligente, cuando soy bruto. Y esas personas van a estar conmigo si yo cuido esas relaciones, si yo construyo mi relación con ellos. No solamente dándoles, sino recibiendo de ellos, valorándolos, apreciándolos, agradeciendo su presencia en mi vida. Ese es un elemento fundamental. Y por último, no confundir de que el éxito es comodidad o es aprobación. Eso dura 5 segundos. El éxito es gratitud. La aprobación, fugaz. La comodidad aburre, acaba, deprime, contrae. El éxito es expansivo, pero también es sereno. El éxito es la posibilidad de agradecer la vida. El éxito es el sentir que hoy tengo la posibilidad de crear lo que yo quiero en mi vida. Te lo puedo garantizar, cualquier persona. No importa las circunstancias en las que esté, puede comenzar a tener éxito ahora. Porque el éxito es una actitud. Y el éxito es el primer paso para cambiar las circunstancias en las que estás y lograr los sueños y lograr lo que a ti realmente te interesa. Tú tienes ya en tus manos la posibilidad de elegir entre la píldora azul o la píldora roja, de sentirme la víctima, el pobrecito, el que no tengo nada, que mi vida es lo más duro, que me va tan mal, que la mala suerte, o el que tiene el poder de que todos mis problemas me han fortalecido para crear lo que yo quiero, y ese es mi éxito. Yo no sería lo que soy sin todos los problemas que tuve, porque tú tienes todo lo que necesitas para lograr lo que tú quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.